Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar a leer este sutta del Majjhima Nikaya número 74, que se llama Diganaka Sutta, que es Adiganaka, y Diganaka era el sobrino de Sariputta. ¿Sí? Eh, bien. Esto he escuchado en una ocasión. El bienaventurado estaba morando en la cueva del jabalí de la montaña del pico de Buitre cerca de Raya Gaja. En esta ocasión, el asceta errante Diganaka fue junto al bienaventurado e intercambió con él cordiales saludos. Cuando estas amables y corteses palabras de bienvenida habían concluido, se paró a un lado y dijo al bienaventurado: Maestro Gotama, mi doctrina y mi punto de vista es este: nada es aceptable para mí. No me cabe una, más o menos. Ahora escuchen la respuesta del Buda, qué rápido. ¿Será que al menos este punto de vista tuyo, Ashivesana, nada es aceptable para mí, es aceptable para ti? Genial. Si este punto de vista mío fuera aceptable para mí, maestro Gotama, entonces también sería lo mismo, también sería lo mismo. Bueno, Diganaka pertenecía a la secta en el cual antiguamente también pertenecía Sariputta y Moggallana, que eran los agnósticos, ¿sí? Es decir, ellos no aceptaban nada, no daban nada por cierto. Y cuando se les preguntaba y repreguntaba, terminaban, digamos, ni contestando ni no contestando. Es decir, no tomaban partido por nada, ¿sí? Era una movida muy espiritual, si cabe la palabra, muy bastante amplia en la India antigua. También fue amplia para los griegos, y en la Edad Media también, no con esta misma amplitud, digamos porque la Europa occidental estaba dominada por el pensamiento cristiano, pero era una manera de no estar en compromiso con nada, ¿sí? Y poner en tela de juicio absolutamente todo. Entonces ahora vamos a ver cómo Buda, de a poquito, lo va sacando de ahí. Y a su vez piensen que en todo momento está Sariputta abanicándolo a Buda. ¿Sí? O sea que esto fue 15 días después de que Sariputta y Moggallana entran en la corriente y entran adentro de la sangha. Bien, Ashivesana. El mundo está lleno de gente que dice, esto también sería lo mismo, esto también sería lo mismo, pero que, sin embargo, no abandona estos puntos de vista, sino más bien asume algunos otros puntos de vista nuevos. Sin embargo, son muy pocos Ashivesana quienes dicen, esto también sería lo mismo, esto también sería lo mismo, y abandonan estos puntos de vista sin que asuman por eso algunos otros puntos de vista. ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras? Que mucha gente se considera agnóstica, no acepta nada, hasta que le toca a uno los puntos. ¿Sí? Es decir, cuando dentro de una conversación se tocan ciertos puntos donde la persona está pegada. ¿Sí? Entonces ahí empieza a haber conflicto. Lo que le está mostrando el Buda, de que supuestamente esta postura tan inflexible y tan
nihilista, por decirlo de alguna manera, en algún momento, cuando es preguntado y repreguntado en profundidad, hay algo que la persona empieza a ver un divorcio entre lo que siente la persona y lo que piensa. ¿Sí? ¿Dónde a veces podemos ver esto nosotros en el mundo del siglo XXI? Muchas veces los científicos, por ejemplo, que se declaran ateos, a menudo, muchas veces, a veces expresan puntos de vista que no tienen nada de científicos y que responden a supersticiones personales o responden a ciertas creencias. E inclusive es un punto de vista que está bastante extendido en el mundo budista, mucho más de lo que uno cree. O sea que mucha gente que, digo, se proclama a sí mismo budista, tiene este punto de vista. Que, por ejemplo, no cree ni siquiera que el Buda existió como Buda. Que los Arahant no fueron Arahant. Y así sucesivamente. O sea, se coloca todo en tema de duda. Mucha de esta duda está basada en el punto de vista científico, tomado como que el punto de vista de la ciencia es el punto de vista de la absoluta realidad. Lo que genera un debate muy interesante cuando uno mantiene la cabeza abierta. Pero cuando uno utiliza esto para escaparse de cualquier compromiso, en realidad uno está usando ese escape como una manera de no comprometerse con una práctica. O lo que muchas veces pasa, que la gente desconfía porque siente que su práctica no da resultado, pero prefiere decir eso antes que decir mi práctica por ahí no me condujo donde yo esperaba. Sería la duda, ¿no, Fede, en la práctica? Exactamente, es la duda de la práctica, ¿sí? Es la duda de la práctica. Cuando esta duda se manifiesta o se ve, es como muy claro. Y digo, gente que inclusive dentro del mundo budista se adjudica, por ejemplo, ser un Sotapanna o un Sakadagami. Justamente una de las condiciones del Sotapanna es que no duda más. ¿De qué? De que este es el camino para la cesación del sufrimiento. Y gente, les hablo de muchísimos años de práctica, les hablo de 50 años de práctica, que uno lo ve y hasta se enojan cuando son repreguntados. Lo que hace preguntarse uno que tiene que estar todo el tiempo revisando su propio camino espiritual, ¿no? Pues no se trata de criticar al otro y decir, mirá, lo que le pasa a él. No, no, no. Fíjense en ese sentido, ¿por qué es tan importante cuando alguien logra tiene algún tipo de logro supramundano, de estos que les he nombrado? Fíjense por qué los preceptos por qué la conducta es un reflejo de eso. Porque la conducta uno no la puede encajonar. Uno vive todo el tiempo. Todo el tiempo eso está de alguna forma testeándote. ¿Cómo vivo mi vida doméstica? ¿Sigo teniendo los mismos apegos, las mismas cuestiones? ¿O realmente hay cosas que se han modificado de manera categórica? Y hay un montón de aspectos que uno puede cotejar para poder comprobar si ese logro es tan real para la mente de uno como para las relaciones que uno tiene con las personas allegadas. Dado que no vivimos en un monasterio, no tenemos una vida muy regular nosotros. Siempre, como tenemos vidas de laicos, nuestras vidas están llenas de cambios, más porque vivimos en la Argentina. Entonces estos cambios están todo el tiempo. Y ahí todo el tiempo se desafía nuestra amplitud mental y nuestra capacidad para ver dónde están nuestros apegos.
¿no? He aquí, Ashivesana, existen algunos ascetas y brahmanes cuya doctrina y el punto de vista es este: todo es aceptable para mí. Existen otros ascetas y brahmanes cuya doctrina y el punto de vista es este: nada es aceptable para mí. Y hay otros ascetas y brahmanes cuya doctrina y el punto de vista es este: algunas cosas son aceptables para mí y otras no son aceptables para mí. Aquellos cuya doctrina y punto de vista es este: todo es aceptable para mí, están cerca de la codicia, cerca de la esclavitud, cerca del deleite, cerca de la posesión, cerca del apego. Aquellos cuya doctrina y el punto de vista es este: nada es aceptable para mí, están cerca de la no codicia, cerca de la no esclavitud, cerca del no deleite, cerca de la no posesión, cerca del no apego. Cuando se dijo esto, el asceta errante Diganaka remarcó: el maestro Gotama encomienda mi punto de vista, el maestro Gotama encomienda mi punto de vista. Ashivesana. En cuanto a la doctrina y el punto de vista de aquellos que afirman algunas cosas son aceptables para mí y otras no son aceptables para mí, el punto de vista sobre lo que es aceptable para ellos está cerca de la codicia, cerca de la esclavitud, del deleite, de la posesión, del apego. Pero el punto de vista sobre la que no es aceptable para ellos está cerca de la no codicia, de la no esclavitud, del no deleite, de la no posesión, del no apego. Ahora bien, Ashivesana, el hombre sabio, entre aquellos ascetas y brahmanes que sostienen la doctrina y el punto de vista, según el cual todo es aceptable para mí, considera lo siguiente: si me adhiero obstinadamente a mi punto de vista, según el cual todo es aceptable para mí, y declaro que solo esto es verdad y todo lo demás es falso, entonces puedo chocar con los otros dos, con los ascetas y brahmanes que sostienen la doctrina y el punto de vista en el cual nada es aceptable para mí, y con los ascetas y brahmanes que sostienen la doctrina y punto de vista según el cual algunas cosas son aceptables para mí y otras no. Puedo chocar con estos dos, y cuando hay choques hay disputas, cuando hay disputas hay riñas, y cuando hay riñas hay vejación. De esta manera, previendo por sí mismo choques, disputas, riñas, vejación, abandona aquella doctrina y punto de vista, pero tampoco asume algún otro punto de vista. Es así como se llega a abandonar aquellos puntos de vista y es así como se llega a renunciar a ellos. ¿Sí? Fíjense, esta parte es bastante profunda. Tiene que ver con lo que publiqué en la semana. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que está diciendo todo es aceptable para mí. Lo que está queriendo decir con esto es, digamos, es la visión eternalista. O sea, es esa cosa que acepta todo sin cuestionar y que también tiene de alguna manera un sentido de inmortalidad detrás, un sentido de permanencia. Entonces, lo que está queriendo acá decir cuando habla del hombre sabio, el hombre sabio, ¿qué es lo que reconoce? Si él se adhiere a un punto de vista, en este caso, todo es aceptable para mí, voy a entrar en riñas, voy a entrar en discusión. ¿Qué es lo que hace? ¿Abandona qué? Abandona el apego a eso. ¿Sí? Abandona la identificación que tiene con respecto a esa opinión, creyendo que esa opinión es la correcta, la única correcta y todo lo demás es falso. Ustedes acá pueden observar cuántas veces nosotros en el día tenemos o creemos que nuestra opinión es lo más importante para hacernos sentir felices con nosotros mismos. Cuántas veces nuestra opinión nos hace creer que estamos seguros de nosotros mismos, nos da una buena imagen. De alguna manera nos sentimos como en casa. Y creemos que si nosotros actuamos abandonando esa opinión, dejamos de ser. Por el otro lado, está también la tendencia a veces de personas que nunca hacen lo que piensan y siempre se acomodan al resto. Tanto una visión como la otra no es el camino medio. Lo que se está queriendo acá decir es que uno tiene que aprender a reconocer cuándo es el momento para abandonar una idea
fija que lo único que trae es discordia hacia uno mismo y con los demás. ¿Significa esto que uno no pueda expresar una opinión? Todo lo contrario. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que nosotros utilizamos dentro de nuestro método de meditación las 6 R's. Esto no es un método universal de todas las escuelas budistas, ¿no? Para algunos simplemente viene una distracción, soltala y volvió al objeto de meditación. Esos son dos visiones diferentes, dos opiniones diferentes con respecto al mismo tema. ¿Cuál es el tema? La distracción. Para algunas escuelas solo notar la distracción y regresa. Para otros notar la distracción, dejarla ir y regresa. Para nosotros es un proceso donde lo reconocemos, lo soltamos, nos relajamos, ponemos un esfuerzo en sonreír, es decir, en que la mente vuelva a estar atenta sin fuerza, mediante la alegría, y volvemos al objeto de meditación. ¿Sí? Esto está basado en los suttas, pero los demás por ahí pueden decir exactamente lo mismo. ¿Vale la pena entrar en discusión por esto? No. La verdad es que no. Porque no tiene ningún sentido intentar cambiar la opinión de otra persona. Entonces cada uno puede tener su forma en tanto y en cuanto se sienta bien con esa forma, si es que a esa persona le trae alivio. ¿Sí? Lamentablemente, y ustedes saben, sobre todo en las religiones, es muy común decir yo tengo la verdad y el otro está equivocado. ¿Sí? Yo hablo en nombre de Buda, hablo en nombre de Cristo, hablo en nombre de Mahoma, hablo en nombre de Dios, etc. Y ustedes saben los destrozos que hizo el humano por hablar en nombre de sí mismo, en realidad, ¿no? De su propio egoísmo. Entonces, no hay que discutir de estas cosas con nadie. La verdad que no tiene ningún sentido. Nos vamos a dar cuenta de que tampoco vale la pena discutir de política con nadie. Y nos vamos a ir dando cuenta que no vale la pena discutir de nada con nadie. Si nuestro objetivo es alcanzar concordia con el otro. Pero también nos vamos a dar cuenta que llevamos un hermoso enano fascista adentro que le encanta imponer puntos de vista y hacerle notar al otro cuántas veces se equivoca o regodearnos en el error del otro. Fede, Sí, también ese enano fascista a veces está en lo interno para uno mismo. absolutamente. Hoy me pasó, ayer en realidad, un tema del edificio que me vino esta cosa del pensamiento sostenido mal, digamos, y el sufrimiento que causa. Y es algo tan trivial a veces, como sí, algo trivial. Uno lo lleva tanto tiempo, con tanta intensidad, que Es cuando aplicás la así. acción y lo soltás, sentís un alivio que vos decís. Y son cosas a veces triviales con uno mismo, la opinión hacia uno mismo, de cómo debe ser el mundo. Mirá, Fabio, es así y si uno se pone como muy extremista, todo, absolutamente todo es trivial. Porque ninguna opinión va a cambiar el mundo. Ninguna. Lo único que va a cambiar el mundo son nuestras acciones. Y nuestras acciones se generan en las intenciones mentales. Y mientras uno no reconozca las intenciones mentales que tenga, esté ciego a eso, ¿qué decir de lo que uno va a decir por la boca o qué decir de lo que uno va a actuar? Entonces uno sufre por cada perogrullada, por cada tontera, creyendo que es lo más importante del mundo. Bien. Esto ocurre porque nos tomamos personal todo. Ahí es donde nos enrollamos. Por eso Buda dice que la opinión personal es la más difícil de abandonar. Y es donde más enraizado está nuestro ego, nuestra idea de yo.
Y la práctica te lleva a ver como un agotamiento de Absolutamente. Uno empieza a darse cuenta que ese proceso de identificación produce enormes cantidades de desgaste de energía, pero enormes cantidades, ¿eh? De ahí la importancia capital de prestar atención y no quedarse pensando obsesivamente en algo, ser muy estricto en ese lugar. No, ya está. Hasta inclusive uno puede decirse, bueno, basta, ya está, ya lo pensé suficiente. O en otro momento lo vuelvo a pensar. Basta a otra cosa. No ser indulgente porque eso trae daño. Porque uno repite, repite y regurgita la misma comida y se indigesta. La verdad que es así. La misma comida mental rumiándola una y otra vez creyendo que de esa manera va a solucionar algo. Allivesana, el hombre sabio entre aquellos ascetas y brahmanes que sostienen la doctrina y punto de vista según el cual nada es aceptable para mí, considera lo siguiente: si me adhiero obstinadamente a mi punto de vista según el cual nada es aceptable para mí, y declaro que solo esto es verdad y todo lo demás es falso, entonces puedo chocar con los otros dos, con los ascetas y brahmanes que sostienen la doctrina y el punto de vista según el cual todo es aceptable para mí, y con los ascetas y brahmanes que sostienen la doctrina y el punto de vista según el cual algunas cosas son aceptables para mí y otras no. Puedo chocar con estos dos y cuando hay choques hay disputas, riñas, y cuando hay riñas hay vejación. De esta manera, previendo por sí mismo choques, disputas, riñas y vejación, abandona aquella doctrina y punto de vista, pero tampoco asume otro punto de vista. Es así como se llega a abandonar aquellos puntos de vista y es así como se llega a renunciar a ellos. Entonces, acá donde Allivesana que dice, recomienda mi teoría. No. Allivesana, el hombre sabio entre aquellos ascetas y brahmanes que sostienen la doctrina y punto de vista según el cual algunas cosas son aceptables para mí y otras no, considera lo siguiente: si me adhiero obstinadamente a mi punto de vista según el cual algunas cosas son aceptables y otras no, y declaro todo esto es verdad y todo lo demás es falso, entonces puedo chocar con los otros dos, con los ascetas y brahmanes, que sostienen la doctrina y el punto de vista según el cual todo es aceptable para mí, y con los ascetas y brahmanes que sostienen la doctrina y punto de vista según el cual nada es aceptable para mí. Puedo chocar con estos dos y cuando hay choques hay disputas, hay riñas y hay vejación. De esta manera, previendo por sí mismo choques, disputas, riñas y vejación, abandona aquella doctrina y punto de vista, pero tampoco asume algún otro punto de vista. Es así como se llega a abandonar aquellos puntos de vista y es así como se llega a renunciar a ellos. Ahora bien, Allivesana, este cuerpo de la forma se compone de 4 grandes elementos. Es procreado por la madre y el padre, edificado por el arroz cocido en mazamorra, sujeto a la transitoriedad, el deterioro, la fricción, la disolución y la desintegración. El mismo debe ser considerado como transitorio y satisfactorio, como una enfermedad, un tumor, un dardo, una calamidad, una aflicción, algo extraño, la desintegración, el vacío, el no yo. Cuando uno considera este cuerpo de esta manera, uno abandona el deseo por el cuerpo, la afección por el cuerpo y el servilismo por el cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Está hablando de que el cuerpo se compone por los 4 estados de la materia, ¿sí? Sólido, líquido, gaseoso y calórico. Y lo que está diciendo, en este sentido, es que el cuerpo es estos 4 elementos son dependientes, ¿sí? O sea, son condicionados. ¿Por qué? Por el alimento. Para llegar a que exista ese cuerpo tuvo que haber un padre, una madre y una conciencia. ¿Está bien? Entonces, a raíz de eso es donde está esta interdependencia que está diciendo. Como todo en el universo, es transitorio y está sujeto a cambios. ¿Sí? Es muy interesante cuando uno está muy enfermo, como yo estuve en estos 2 días, donde el dolor de cabeza era bastante considerable. Me venía todo el tiempo el sutta, no el 143, este no es mi cuerpo, este no soy yo, este no es mi ser. Sintiendo un dolor muy profundo, porque me dolía mucho, y cuando eso empezaba, se me aparecía solo. Y en cuanto eso empezaba, la mente se me calmaba inmediatamente. Y cesaba el dolor,
porque era un dolor muy agudo y cesaba bastante rápido, menos de un minuto tardaba, y me quedaba dormido. Me quedaba dormido en un estado muy profundo. Y me daba cuenta de que eso era tan fuerte que justamente me permitía entrar en ese estado de profundo recuperación, un sueño sin sueños. Que es un sueño reparador, que justamente permite que el sistema nervioso, el parasimpático, regenere rápidamente, ¿no? Estos suttas son tan fuertes, a eso voy yo cuando les digo, yo les puedo contar de lo que me pasa a mí cuando practico, y que es lo mismo que hacen ustedes cuando me cuentan cuando practican. Ni bien entraba en contacto con el amor-benevolencia, tenía que entrar muy suave porque la mínima actividad mental me inflamaba la cabeza. Entonces tenía que hacerlo muy suave, lo que hace que sea muy interesante pensar qué es balance cuando uno está enfermo, qué es balance mental. Y de ahí como solito entraba en ese descanso. Entonces, esta frase, este párrafo donde el Buda dice esto, es muy interesante porque uno deja de estar identificado con los dolores. Con dolores muy fuertes a veces, porque lo que a mí me pasaba estos 2 días fue que tenía por momentos puntadas por los mocos, pero por momentos era un dolor sostenido. ¿Vieron? Ustedes conocen el dolor sostenido. O sea, no un dolor intermitente, es un dolor que por ahí estaba 3 horas visitándome, hola, 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 ¿no? Y cuando empezaba a irradiar, era increíble cómo se calmaba el dolor. Y cómo eso permitía justamente que el tono parasimpático se elevara y entrara en una sensación de bienestar, pese a estar enfermo, porque seguía con un proceso, llamémosle un proceso infeccioso, o sea, un proceso de curación. La inflamación lo que me está mostrando es que se está curando. Si eso es un proceso inflamatorio, curarse, ¿no? Se inflama porque se llena de líquido porque está sanando. La lástima de eso es que a uno le duele. Pero en realidad es algo muy bueno, es muy sano porque uno se está curando. Sí, el dolor tiene la función justamente Claro, de hacerte descansar. De hacerte descansar, ¿no? Y yo decía, qué bendición en todo ese proceso poder dormir. ¿Sí? Poder dormir, poder descansar y estar en ese estado de profunda relajación para poder atravesar ese proceso de sanación. No sé si a ustedes les pasa por ahí, por ahí a Mati le ha pasado porque hace deportes de exigencia física, pero no sé si a vos, Mati, alguna vez te pasó que por ahí te fuiste a dormir y si te despertaste entre vamos a hablar entre las 11 de la noche y 3 de la mañana, que es donde uno duerme profundamente, uno se despertó a la 1, se despierta y por ahí se despierta y tiene un dolor en particular. O por ahí les pasó a alguno de ustedes. Ese dolor, cuando nosotros estamos en sueño profundo, no lo sentimos. Porque se está regenerando el lugar lastimado. Pero pero si nos despertamos en ese horario, asistimos y somos testigos conscientes de esa recuperación. O sea que ese sueño profundo sin sueño es realmente una gloria. Digo, no significa que llegado a un punto uno no esté consciente en ese lugar, ¿sí? Significa que por ahí uno es consciente en ese momento, solo que es muy poquita el nivel de conciencia que hay. He aquí, allí Besana, existen 3 clases de sensaciones: placentera, desagradable, ni placentera ni desagradable. Cuando uno experimenta una sensación placentera, no siente ni la sensación desagradable, ni placentera ni desagradable. En esta ocasión, uno solo experimenta la sensación placentera. Lo mismo ocurre cuando uno tiene una sensación desagradable, no siente ni el placer, ni tampoco la sensación neutral.
solo siente la sensación desagradable. Cuando uno experimenta una sensación neutral, no experimenta ni placer ni dolor. ¿Sí? La sensación placentera Jivesana es transitoria, condicionada, surgida de manera dependiente, sujeta a la destrucción, al desvanecimiento, a la desaparición, al cese. La sensación desagradable también es transitoria, condicionada, surgida de manera dependiente, sujeta a destrucción, al desvanecimiento, a la desaparición, al cese. La sensación ni placentera ni desagradable también es transitoria, condicionada, surgida de manera dependiente, sujeta a la destrucción, al desvanecimiento, a la desaparición, al cese. ¿Qué está diciendo? Todas las sensaciones son impermanentes. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el medio de esa crisis de dolor emocional o físico? ¿Qué es lo que piensa nuestra mente? Esto nunca se va a ir. Yo siempre voy a sufrir. Es tremendo. Esto es imposible Esto es imposible de soportar. Y toda esa exageración y amplificación que hace nuestro querido personaje Kummel de todo esto es un entrenamiento fantástico, justamente cuando uno está enfermo, porque uno lo ve, es mentira, va a pasar, porque está sujeto a condiciones. Cuanto menos me identifico y más me irradio, más rápido me curo. La identificación es el paso más seguro a retrasar esa recuperación. Y esto ocurre también cuando estamos en la cresta de la ola, digo, ¿no? Cuando me siento bien o cuando estoy teniendo momentos de total amplitud en mi vida, donde todo parece ir fantástico y uno a veces a través de eso empieza a creerse que eso también va a durar para siempre. ¿Sí? Cómo es tan importante mantener esa sensación esa atención plena a no estar casado con las sensaciones, sino a mirarla, observarlas tal cual son. Ok, hoy estamos bien, festejemos. Hoy estamos mal, festejemos. ¿Sí? Comprendiendo esto, el bien enseñado noble discípulo llega a estar desencantado con la sensación placentera, desencantado con la sensación desagradable y desencantado con la sensación ni placentera ni desagradable. Estando desencantado, llega a estar desapasionado. A través del desapasionamiento, su mente se libera. ¿Entienden esto? ¿Entienden esta cadena? Se desencanta de que existen otros tres tipos de sensaciones que no sean estas. No. El total de nuestra experiencia está radicado en estas tres sensaciones. Se pueden meter dentro de estas tres categorías. Siempre va a haber sensaciones nuevas, mientras tengamos 5 agregados. Siempre va a haber una zanahoria nueva. Fede, Sí, y esas tres categorías tienen como un sinfín de variedad, exactamente, exactamente. de De ahí que sea, intensidades, de tamaño, de ahí a que sean tan tentadoras. Mm, Cuando uno se da cuenta de que la sensación que se produce en la mente, uno se empieza a desencantar de eso. ¿Qué quiere decir? Ok, ya está, ya entendí. Ya sé que siempre va a haber algo nuevo. ¿Eso significa que va a dejar de existir? No, solamente que yo no voy a estar más encantado por todo eso que se produce. Se produce una serenidad, una calma. Esa calma tiene que ver con qué? Con una comprensión. Ah, ok. O sea, que la mente va a ser siempre un Pac-Man, que va a siempre comer. Siempre va a comer. No tiene sentido pelearse con el Pac-Man. Tiene sentido comprender la naturaleza de la mente. ¿Cuál es la naturaleza de la mente? O el origen dependiente.
Todos los procesos mentales surgen debido a condiciones. Si yo comprendo directamente esos eslabones, empieza a surgir una calma, porque significa que no me tengo que casar con nada de todo eso. Y empieza a crearse una distancia cada vez mayor en relación a lo que aparece en la mente y a las reacciones habituales. Eso produce esto que dice la liberación. La mente se libera ¿de qué? De estar atada a esa creencia, atada a ese encanto. Cuando es liberada, llega el conocimiento, esta es la liberación. Entonces comprende así: el nacimiento está destruido, la vida santa ha sido vivida, lo que se tuvo que hacer ha sido realizado, y he aquí no hay más futuros estados de existencia. Esto es la fórmula para el Arahant. El monje cuya mente es liberada de esta manera, Ashivesana, no toma partidos ni participa en las disputas. Emplea el habla corriente en el mundo sin adherirse a él. Esta estanza, esta declaración es fundamental. Significa que el Arahant no toma partido de ninguna índole. Utiliza el lenguaje porque se comunica, pero no se identifica con el lenguaje. Ni tampoco se identifica con los conceptos expresados en el lenguaje. Solo los usa para señalar o para dar una instrucción o una indicación a alguien. Y es esta frase la que produce lo siguiente. En esa ocasión el venerable Sariputta estaba de pie detrás del bienaventurado abanicándolo. Y en ese momento pensó lo siguiente: realmente el bienaventurado nos está hablando acerca del abandono de aquellas cosas mediante un conocimiento directo. Realmente el sublime nos está hablando acerca del renunciamiento a aquellas cosas mediante un conocimiento directo. Y cuando el venerable Sariputta consideró esto, su mente, mediante el no apego, ha sido liberada de las contaminaciones. Lo que está diciendo esta frase es que lo que se da cuenta Sariputta es que el Buda no está apegado ni siquiera a la enseñanza que proclama. Es decir, que él utiliza la enseñanza, como dice en el sutta número 22, el símil de la serpiente, como una balsa para cruzar a la otra orilla, pero después no la anda cargando. Es decir, ustedes lo han visto ya en otros suttas, donde el Buda dice: apegarse a la enseñanza es una forma de identificación. Este apego, que pues es muy suave, especialmente a veces se da entre el tercer camino y el cuarto, es decir, entre el Anagamin, el que ya no retorna al plano físico, y el Arahant. O sea, el Anagamin todavía tiene una cierta y muy sutil identificación con la enseñanza, con algún aspecto de la doctrina. El Arahant no tiene ni eso. Es decir, que lo único que utiliza cuando utiliza la enseñanza, lo único que le interesa es un medio para lograr que alguien pueda comprender. Por eso no vale la pena entrar en disputas con respecto al Dhamma. Simplemente cada uno puede practicar de acuerdo a su forma de ver. Y lo mismo ocurre, esto uno lo puede llevar a un montón de aspectos en la vida. La política, el divorcio, el matrimonio, la sexualidad, no sé, lo que quieran, la música. ¿Cómo te va a gustar Deep Purple? Te tiene que gustar Led Zeppelin. ¿Se entiende? Digo, pueden ser infinitos los temas de discusión. Mientras que en el asceta errante de Ganaka surgió una inmaculada y pura visión del Dhamma. Todo lo que está sujeto al surgimiento también está sujeto al cese. Y el asceta errante de Ganaka vio el Dhamma, alcanzó el Dhamma, comprendió el Dhamma, sondeó el Dhamma. Cruzó más allá de la duda, echó fuera la perplejidad, ganó la intrepidez y llegó a ser independiente de los demás en esta dispensación del Maestro. Lo que está diciendo es que se volvió un Sotapanna, entró en la corriente, ¿sí? Fíjense que entre las definiciones de un Sotapanna está el de ser valiente, la intrepidez.
¿sí? Vieron que cuando nosotros agradecemos en el mérito decimos que los aterrorizados intrépidos sean, se refiere a esto. Una de las cosas que ocurre cuando uno experimenta eso o alguno de los caminos es que surge una natural valentía, porque la certeza trae esa valentía, ¿sí? Dado que el miedo, que no se abandona en el primer camino, está rodeado siempre de una imagen personal, de alguien que teme perder algo. Es una imagen de algo que uno deja de ver la vida como lo que es, un proceso. Entonces por eso teme. Entonces dijo el bienaventurado: magnífico maestro Gotama, excelente maestro Gotama. El maestro Gotama hubo esclarecido el Dhamma de diferentes maneras. Fue como si enderezara aquello que estaba torcido, como si revelara lo que estaba oculto, como si mostrara el camino a alguien que estaba perdido, como si sostuviera una lámpara en la oscuridad para aquellos que pueden visualizar correctamente las formas. Voy al maestro Gotama por refugio, también al Dhamma y a la sangha de los monjes. A partir de este día en adelante, que el maestro Gotama me recuerde como su discípulo laico, que se fue a él por refugio de por vida. Y acá termina este sutta. Muy cortito, ¿sí? Dentro de lo que son los sermones medios, pero muy claro, ¿no? Bueno, ahora, ¿tienen preguntas, comentarios, dudas de su práctica, de este sutta, de algún otro sutta, de lo que ustedes quieran? Y como siempre, el silencio imperaba en la sala. A ver, Sí, ¿se escucha? ¿Se se escucha. No sé mis aportes si son muy valiosos, pero en relación en mi tendencia está siempre dejar contento al otro, entonces en los discursos del otro no voy a discutir, acepto, escucho y hay después una incomodidad en mí por no haber hecho una devolución como corresponde. Ejemplo, ayer cumplió años un familiar, es evangelista, y no sé por qué, pero siempre él termina sin saber de mí y de todo esto, pero una hora que estuve escuchando con todos los versículos de la tierra, y yo asintiendo, así, o sea, digo, en lo que respecta a la actitud de uno, yo lo dejo contento siempre, lo adoro, un cuñado que amo, y que lo comprendo, porque repiten frases muy hechas, es fundamentalista y todo, pero es un buen tipo. Y si yo puedo asociar con algunas cosas de las que él dice y las desgrano, pero digo, me banqué una hora que yo quería cortar, por ejemplo. Entonces, no sé esa parte de mí, cómo cambiarla, ¿entendés lo que digo? Porque era como una cosa que tenía que terminar de redondearme él y siempre era hablar de lo mismo y Ah, yo escuché algo que ya conozco que me dice, ¿entendés? Porque hay algo en mí que emano que esto me pasa mucho. Digo, nada, no sé si se entiende. Como en eso un montón de cosas, qué sé yo. En la educación de mis nietos me tengo que aguantar que niñas como las jóvenes madres me vengan con sus discursos de cómo se educa un hijo, a esta altura a mí me pasa. Y yo escucho, sí, ay sí, y le sigo la corriente, pero sigo la corriente, ¿entendés? mirá, te voy a decir algo. Yo creo lo mismo que ya por ahí he dicho en otras ocasiones. Yo creo que lo más importante, cuando vos estás en esa situación, es observar lo que le pasa a tu mente. Si cuando vos escuchás, tu mente hace así y sentís esa contracción, aplicá las 6 R's. Me quedo a la hora escuchando el discurso del otro. No, Con pará, la relajá, ¿sí? Reconoce el rechazo, relajá.
digamos, soltá, dejá de pensar en ese rechazo, relajá, sonreí internamente y observa qué te dice tu intuición de qué hay que hacer. Estoy en un cambio, porque antes me enojaba y todo eso. Ahora la verdad que lo hago con amor, escucho con amor o asiento algunas cosas sabiendo que el Cuando, otro... escúchame, Sí. cuando uno hace eso, vas a dar respuestas que no son prefabricadas, que no necesariamente son políticamente correctas. Eso no quiero hacer. El problema acá de fondo, cuando existen estas conversaciones sociales, es el temor a lastimar al otro, es el temor a no ser querido. A veces está del otro lado, no me importa lo que te digo, si te lastimo o no, da lo mismo. El asunto acá es, Pero ¿por qué no el otro se toma el atrevimiento? Eso es lo que digo, algo hermano y me importa, lo no permite. importa, no importa, no importa, no importa, no te enganches en eso, ¿No? no te enganches. Lo que vos tenés Yo que no aclarar, sabía. lo que Yo, vos tenés que aclarar es tu mente. sí. Vos tenés que aclarar cómo está tu mente momento a momento. Entonces, cuando está así, no podemos ver claramente. Si vos soltás y relajás y abrís, vas a darte cuenta que viene una acción y no una reacción habitual que es distinta. Hasta por ahí parecería que la acción vista desde afuera es la misma, pero no es la misma, Pero vos no te porque sentís tu igual. mente no está igual y vos no te sentís igual. Esto parece que fuera... A veces la gente no me cree cuando les digo esto, pero te juro que cuando vos haces eso, se produce un cambio afuera. Porque vos no estás actuando igual, ¿entendés? Y esto Sí. puede a veces caerle bien a la persona, a veces no, ¿me entendés? Pero no tiene ya hay que ver con una cuestión de actuar por miedo, sino actuar Claro, eso de me manera pasa. intrépida, ¿entendés? ¿Qué es manera intrépida? No le tengo miedo a lo que siento, no lo rechazo, pero tampoco actúo bajo esos influjos porque me llevan siempre al mismo lugar. ¿Dónde tengo que cambiar? En la mente, porque si cambio en la mente, cambio en lo que digo y cambio en lo que hago. Ahí es donde las 6 R's y la atención plena se vuelven fundamentales. ¿Qué hay que recordar? ¿Qué es la atención plena? Recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Eso es atención plena, recordar que se va a mover la mente y que si se movió de un objeto sano a un objeto insano, el rechazo, no es un buen lugar para que la mente esté viviendo. A mí lo que me está pasando ahora, que noto, creo que es un cambio, porque la verdad que acepté con amor aguantar la hora del discurso o esto que te cuento de escuchar a veces, de dejar como conformar al otro y lo hago con amor porque ¿qué voy a discutir? Cosas que no son No, discutibles. lo que pasa es que no se trata de conformar, no se trata de discutir. No se trata de ninguna de las dos cosas. Se trata de que para cada situación hay una respuesta determinada. El asunto es si esa respuesta a vos Placentera, ¿no? Placentera o neutra. te trae calma mental y te trae comprensión. O Una cosita más. sigue pasando lo mismo. La palabra aguantar, que en definitiva es una contracción en una situación. O sea que no es agradable ni desagradable, pero estás rechazando algo porque lo estás aguantando. Claro, es como que no quiero ser incorrecta y Claro, tengo un criterio y temo hablar y que las palabras que salgan no claro, sean correctas. claro, sí, Por ejemplo, hoy exactamente. hablé con Maru sobre otros temas, ¿no? Pero digo, ay, qué lindo poder, te digo, quedo gratificada cuando hago una pregunta y siento que del otro lado comprendieron lo que quise preguntar. Y hoy hablaba, ¿no? De eso, digo, realmente
Porque uno a veces habla y vos decís, ¿están comprendiendo el otro lo que estoy diciendo? Entienden otra cosa. Sí, Y la verdad pero, que me pone muy contenta esto, ¿no? Digo, ay, qué bueno que entiende pero cuáles son las Grace, preguntas. ahí es donde Sí, viene también algo que es muy importante. Cuando vos hagas esto y lo hagas de una manera muy clara, tu forma de hablar, tu forma de preguntar, también van a ser más claros, porque van a ser preguntas directas. Una de las cosas más complicadas a veces es hacer una pregunta directa, porque mucha gente cuando pregunta no quiere pasar por estúpida, no quiere pasar por tonta, otra vez está o aparece la timidez, que no es ni más ni menos que una imagen, que es intentar mantener una imagen de no ser algo. El patrón de timidez también es malo. ¿Malo por qué? Porque es una identificación. No, si uno tiene que hacer una pregunta, va y hace la pregunta. No tiene por qué justificarse. Bueno, yo no sé si lo que digo es sabio o no es sabio. ¿Por qué todo eso? Eso es que hay alguien que está intentando aparentar algo. No, uno hace una pregunta. ¿Cuánto está el kilo de tomate? Y el verdulero te va a decir, lo tenés ahí, delante de la nariz. Perdón, no lo vi. Termina todo ahí. ¿Se entiende lo que digo? sí, perfecto. Y se divierte con los errores, porque uno se puede distraer todo el tiempo. ¿Me entendés? Entonces, si uno quita esa identificación, porque ¿por qué te viene el rechazo? Te viene el rechazo porque está esa imagen. Tengo que ser querida, tengo que quedar bien, y esa imagen te hace sufrir mucho. Cuando hay que hacer una pregunta, hacemos la pregunta. Cuando hay que poner un límite porque no es el momento de escuchar, es lo mismo, no es el momento de escuchar. Mirá, no es el momento ahora, no estoy para escuchar. Hablemoslo en otro momento. Siempre y cuando esto sea hecho desde esa mente. Ahí es donde viene la práctica. No importa lo que haga el otro. Importa aclarar la mente de uno. Eso es lo que muchas veces está en el Zen, el misterio de aclarar la mente. El misterio de aclarar la mente momento a momento, dice, ¿no? Está hablando de eso. Momento a momento estar prestando atención. ¿Estoy así o estoy así? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que quiera compartir? Pensaba en relación a esto que estás hablando, que en mi experiencia muchas veces, como nos conocemos hace mucho, me has dicho cosas, sobre todo en los últimos años, que me las dijiste por ahí durante 10 años, y en los últimos años no solo porque quizás yo estuve más abierta a escucharlas, sino también que yo noté que en este sentido la forma en que me lo decís, estoy hablando de ese cambio que vos estás diciendo, ¿no? De cuando uno dice quizás algo que dijo un montón de veces, pero lo dice con esa mente que no quiere agarrar ni cambiar al otro, ni nada, simplemente expresar algo que quizás encima ayuda al otro. Para mí era sorprendente cómo me sentía yo también. Y decía, ay, estoy escuchando esto que me lo dijo un montón de veces y ahora siento que como si me dijera otra cosa, casi. Y inclusive con las mismas palabras y todo, ¿no? Pero el tono y la intención mental, otra. Y para mí es como recontra Sí, distinto. está bien. Está bien. Eh,
entiendo lo que decís. Yo lo que a mí me gustaría volver a decir es que, por favor, no pierdan tiempo tratando de que la gente les hable bien a ustedes. No pierdan tiempo pidiéndole al mundo que los trate bien. A veces las enseñanzas vienen en forma de piña y tienen que aprender a las piñas. Esta cosa tan New Age de sentir que todo el aprendizaje ahora tiene que ser por caricias y bondades. A veces se aprende por caricias y bondades, a veces se aprende de la peor manera, pero se aprende. Tengan cuidado porque a veces una persona malcarada y de mala manera le salva la vida. Le salva la vida. Pero uno, por estar muy atento a cómo me habló, te pisa el auto. ¿Sí? Entonces uno está mal parado en la calle mirando el celular y un tipo pasa, te insulta de arriba abajo y vos te vas para atrás y te salvás de que te atropelle una moto. Y agradecé el insulto. ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Porque la verdad que vivimos esperando que las cosas sean como nosotros queremos. Entonces, me hace acordar una anécdota de mi papá con mi media hermana mayor, era muy chiquita, no sé, qué edad tendría una niña, y se le soltó de la mano y quería cruzar la vía del tren justo cuando el tren pasaba. Mi papá, que era un hombre bastante rápido de reflejos, se tiró, la agarró de la muñeca y la tiró para atrás, y le descolocó la muñeca. Imagínense, mi papá era un hombre de 100 kilos. Antes de ver a la hija atropellada por el tren, se tiró, la agarró. La nena lloró, obviamente, porque le dolió, no le pasó nada, se le acomodó enseguida solita la mano. Mi nona, la mamá, como buena tana, Carlos, bruto, bruto, bruto. Pero estuviste bien. ¿No? Le salvó la vida. Estas cosas a veces que hacen los niños, ¿no? ¿Te acordás como en Ananda tuve la misma situación y lo agarré de los pelos? No, con un auto. Son cosas que son así, ¿no? Que son complicadas. ¿Cuándo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene el límite? A veces no viene como queremos. ¿Cómo viene la enseñanza? A veces no viene como queremos. A veces esperamos que la persona que nos está enseñando, que puede ser no necesariamente el maestro de meditación, puede ser un amigo, la esposa, un hermano, una hermana, un hijo, nos habla de una manera dura, pero no por eso es menos verdad. Está bien, me lo puede decir de otra manera y quizás no puede. Tomemos la lección y abandonemos el orgullo que hay detrás. Porque en realidad lo único que está pasando en esa situación es que el orgullo de a mí nadie me trata. ¿No? Y sufrimos por eso. No perdamos tiempos entonces con los demás tratando de que sean buenas personas. Hay un montón para cultivar. Ocupémonos de nosotros. Eso ya nos va a llevar algunas vidas. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, Viole. Sí, con respecto a esta frase del Buda, emplea el habla corriente en el mundo sin adherirse a él, que fue a partir de esa frase con la que Sariputta entra, se hace Arahant. La entiendo, pero no con tanta claridad, ¿no? Como, entiendo lo que explicaste, pero creo que me... Sí. Si te falta algo, está bien, ¿eh? Sí,
Si te falta comprender algo está bien, porque es, Sí, cuando es- lo comprende todo, la igual. esa frase, Viole, es la frase más profunda de todo el sutta, Mm. porque lo que está mencionando ahí es de fondo que la mente humana solo tiene actividades conceptuales, solo piensa en conceptos, ¿sí? Pero ¿por qué Sariputta con esa frase se da cuenta de que el Buda con esa frase está dejando entrever que ni siquiera está pegado a sus enseñanzas? Porque Por la lo que está, claro, porque lo que está diciendo justamente es que si vos lo pones un poco en el contexto del sutta, lo que el Buda está diciendo que no importa si tu opinión es acepto todo, no acepto nada, acepto algunas cosas o no. Es decir, lo que él está diciendo con estas tres cosas cubre todas las posibilidades conceptuales que te puede ofrecer la mente, ¿no? En otras palabras, existo, no existo, existo y no existo, o ni existo ni no existo, ¿sí? Está describiendo todas las posibilidades en las cuales la mente se puede manifestar y siempre que se manifiesta va a ser en forma de concepto. A raíz de ese concepto surge el habla. ¿Viste? Este proceso entre el pensamiento y el habla no es un proceso que uno tenga muy claro. Uno lo tiene muy claro cuanto más medita, porque se da cuenta cómo a través de las formaciones mentales surge el habla. Porque ¿qué es lo que uno reconoce? Las intenciones. De las intenciones surgen esos conceptos que luego van a ser verbalizaciones. El asunto es que debido a que estamos dentro de ese proceso, creemos que ese proceso es la realidad. Pero ese proceso no es la realidad. Ese proceso es un proceso que está tamizado por nuestro karma pasado, por nuestras formaciones mentales. Entonces, cuando surge una formación mental que da lugar a un pulso, a una conciencia, es esto que muchas veces hemos hablado. El rojo que ves vos no es el rojo que veo yo. ¿Por qué? Porque tu karma es diferente al mío. Eso hace que tengamos dos opiniones de rojo diferentes. Que es de lo que habla el Sutta, ¿no? Diferentes opiniones. ¿Cuál de los dos rojos existen? Los dos. El asunto es si uno se apega creyendo que ese pensamiento, que esa opinión, que ese concepto de rojo es la realidad, o es mi rojo, es donde uno sufre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Buda? El Buda está mostrando que todo nuestro proceso de pensamiento desencadena inevitablemente el sufrir cuando se produce esa identificación. Ahora, ¿qué dice el Buda? Mirá, si vos no te identificás con eso que surge, sea esto agradable, desagradable o neutro, sea rojo más carmesí, rojo más naranja o lo que quiera, no hay problema. Simplemente es el rojo que uno ve. Y si uno no se identifica, el sufrimiento no surge. En esta estanza que está acá, llega al extremo, digamos, al final de eso, donde se cae absolutamente toda la estantería, o sea, a Sariputta se le cae toda la estantería, y en ese momento se desapega completamente de esa mente conceptual. O sea, ve la mente conceptual como lo que es, simplemente un show. En el sentido de la traducción, un show, algo que muestra, nada más,
pero no es la realidad. Pero estamos muy identificados con ese proceso mental, al cual le terminamos diciendo yo pienso, yo soy, yo tengo, mío. Es una frase que dio para escribir largo, esto. Hay grandes comentarios de esa frase, muy interesantes, pero nos damos cuenta cómo en el uso del lenguaje, el uso mismo del lenguaje nos va llevando a veces a quedar cada vez más atrapados. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que él dice que el Buda usa las palabras, pero no se identifica con ellas. ¿Sí? El símil que se suele dar con esto, que podés encontrar en otro sutta, es el castillo de arena. ¿Sí? Vos tenés un castillo de arena, ¿sí? Que vos sabés que no es un castillo. Viene el agua, ¿y qué hace? Te desarma el castillo de arena. Si vos volvés a armar un castillo de arena, nunca va a ser el mismo. Pero, ¿qué es lo que hay acá? El concepto en la mente sigue habiendo un castillo de arena, pero la realidad no es el mismo castillo. Entonces ves que hay algo en la idea que le hace creer a uno en una permanencia, en un concepto que no muta. Sin embargo, tampoco es así. ¿Sí? Podría darte otra respuesta, o darles una respuesta, ¿cómo surge el lenguaje? Y yo les puedo decir cómo surge el lenguaje. Hace 21 millones de años, en algún momento, un monito, se llamó la época acuática, saltó de la rama al agua y flotaba. ¿Sí? Y como tenía que usar los brazos y las piernas para nadar, adivinen qué tuvo que empezar a usar para avisar. La voz. Entonces decía, era alimento. Decía, para ir a pareja. Y se hacía, era peligro. Pero para que surjan esas señales, tiene que haber un cerebro que las pueda producir. Y tiene que haber el cerebro de otro monito que pueda entender eso. Esa señal, porque de nada sirve que el otro mono entienda peligro por sexo o comida por peligro. ¿No? Entonces, ¿qué empieza a pasar esto desde un punto de vista de la naturaleza? Se empiezan a reproducir esas señales y se repiten, y en esa repetición se empieza a crear el concepto. Si yo hago, eso es que hay sexo. Hay pareja. ¿Entienden? Entonces, cada vez que un monito haga todos se entienden y todos miran para el mismo lado pensando en lo mismo. Si tenemos otro monito que hace ñam, 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 dice, comida. Y a todos se les hace agua a la boca. Pero eso es un concepto, no la realidad. Cuando eso se desarrolla a lo largo de la historia del hombre, imagínense, tenemos cuántos idiomas ya muertos y vivos en la Tierra. La cantidad de formas de conceptualizar cosas que tenemos. Y sin embargo, ningún idioma puede describir la realidad tal cual es. Hoy me pasó algo que no sé por qué lo voy a decir ahora, si algo tiene que ver con lo que acabas de decir, pero me vino ahora que estabas hablando. Esta mañana tuve una meditación en la que yo me daba cuenta que me preguntaba sobre el amor benevolente, ¿no? ¿Qué es el amor benevolente?
tratando de agarrarlo al amor benevolente. Y en un momento me vino la sonrisa del Buda y toda mi meditación fue como ese gesto de la sonrisa me respondió, ¿no?, lo que era el amor benevolente. Y fue una meditación muy calma, cada vez entraba más calma, muy profunda. Fue una meditación de 50 minutos nomás, pero muy profunda. Sí. Y recién, antes de la charla del Dhamma, intenté reproducirla. Mala idea. El mismo castillo Intentaba de arena. evocar. ¿Eh? El mismo castillo de arena, te dice Maru acá. Claro, intentaba evocar lo mismo y no conducía al mismo lugar. No. En realidad, lo que vos tenés que aprender de lo que te pasó a la mañana es que simplemente estar con el amor benevolente produce esa calma. Lleva lentamente y de manera muy natural a la calma. A la tarde vos te sentaste con la idea de esa calma, no con la idea de hacer el mismo trabajo y aceptar lo que sea que surja. Ese es el asunto. En uno, cuando vos estás con el amor benevolente, la mente se calma sola. Cuando tu idea es calmarte, como ya hay un objetivo, ya la mente está ávida. Entonces, esta declaración del Zen de solo sentarse, por ejemplo, es una invitación a sentarse siempre de manera fresca. Me siento con lo que hay hoy. Mi trabajo es ser generoso cuando me siente. Ser generoso. No, voy a tratar de calmarme. Eso no es ser generoso, eso es ser exigente. ¿Quiero volver a vivir? Nah. Generoso. Nuestra función es siempre servir. ¿A quién? A nosotros mismos y a los demás. ¿Cómo nos servimos? Irradiar amor y benevolencia. Ahí se está produciendo eso. Y como el trabajo es estar con eso, la mente se calma. Claro, lo que a mí me pasó fue la claridad con la que lo sentí esta mañana. No me venía esa claridad, esa cosa despojada. Pero te ha pasado muchas veces esto a vos. Y lo que vos tenés que ir dándote cuenta que viste que te pasó varias veces. ¿Eso qué significa? Que tu mente poco a poco va reconociendo qué es el amor benevolente, que no es algo tan difícil, es algo muy simple. Tan simple que uno lo tiene delante de la nariz, pero no lo hace. Porque anda buscando respuestas difíciles, complicadas. No, es muy simple. El amor benevolente es algo que puede irradiar cualquier persona. Solo tiene que tomar la decisión de sonreír, de evocar una imagen que le traiga eso si es necesario. Y si no, simplemente empieza a pasar solito y está ahí, muy brillante. Y empieza a irradiarse, como si uno fuera una llamita, tiernamente. Y eso va solo. Y si uno confía en ese proceso, y está en eso, la mente se calma, se calma, se calma y cada vez es más profundo el estado meditativo. Entonces uno se da cuenta que con qué poco uno puede aprender a divertirse con la mente, a pasar un buen momento. Y pasando un buen momento uno aprende mucho. Me puedo aprender mucho teniendo una meditación muy agitada,
Atención, no necesariamente una meditación agitada es una meditación mala. Simplemente son diferentes estados, pero no significa que sea malo. Significa que uno tuvo que trabajar y se tuvo que arremangar. Esa es la única diferencia. Mientras uno mantenga las 6 R's, está trabajando y está haciendo un montón de trabajo. El acantilado se va comiendo, aunque a ustedes les parezca que no, ¿eh? No a la velocidad de la mente que uno quisiera, sino a la velocidad de la posibilidad que nos damos a nosotros mismos de abandonar nuestros apegos. Si no, sería Nirvana Express. Mac Nirvana. Exacto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ashivesana es otra forma de llamar a Diganaka. Sí, es el nombre del clan. ¿El nombre del clan? Sí, ¿Cuál de los dos es el nombre del clan? ¿Los dos? Ashivesana. Y Diganaka es la persona. Sí. Lo que pasa es que en general el Buda hablaba con los brahmines, les decía el nombre del clan, algunos. Eso muchas veces, porque me parece haberlo Sí, sí. encontrado otras veces, que a Sí, la sí. misma persona. Sí, sí, Parece que era un tratamiento de respeto. sí. Ok. Sí, Santi, ¿ibas a preguntar algo? Sí, sí, sí. No, primero que nada quería decir que yo soy el monito ese que confunde señales de alimento con sexo y sexo. Sí, sí, yo tengo ese problema, tengo ese problema. No, y después quería decir que, no, que vos mencionaste, cuando venías hablando de lo de las opiniones, dijiste, esto quiere decir que nosotros no podemos decir nuestra opinión, todo lo contrario, dijiste. Y quería preguntar eso, ¿cómo me quedó eso, viste? ¿Cómo podemos dar nuestra opinión? Sé que es, claro, es así, aplicando las 6 R's y saliendo de ese lugar de enojo, por ejemplo, que es la primera reacción que uno puede tener ante una opinión ajena. Mirá, principalmente uno puede dar su opinión si se la piden. ¿Sí? Hay Sí, tal cual. ciertas situaciones que hay que andar con tacto. Si el otro está enojado, cuidado. ¿Sí? A veces no va a ser bien recibido. ¿Sí? Sí. Son cosas que hay que aprender a ver en el momento, ¿entendés? Sí, 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 sí. Ya. Depende de la función que uno tenga también, ¿viste? Una cosa es la relación maestro-alumno, la relación hermano-hermana, padre-hijo, madre-hijo, no sé. Digo, todas esas relaciones no es lo mismo que alguien te dé una opinión, a ver, que por ejemplo, que tu mamá te dé una opinión sobre tu voz cantada, no es lo mismo que yo te dé una opinión sobre la voz cantada. Sí, claro. Digamos, Claro. son relaciones diferentes, ¿no? Con pesos diferentes. Entonces a veces también uno quizás con el tiempo puede aprender a ver cuál es la forma más útil para que la otra persona pueda escucharte. Cuando uno conoce un poco las condiciones de la otra persona, ¿viste? Entonces cuando uno le habla, no a todo el mundo le habla igual. Porque no todas las personas se escuchan de la misma manera. Sí. ¿Sí?
Y eso hace que uno tenga que estar atento. A veces uno tiene que decir las cosas de manera categórica y a veces tiene que decir las cosas de una manera muy suave. ¿Se entiende en dónde hace agua esta cosa? Yo siempre digo las cosas y bueno, sí, y a veces te va bien y a veces te hace torta. Cada vez que hay una identificación, una cosa que es para siempre, y sí, uno la pasa mal. En algún momento la va a pasar mal. All right. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, les cuento, la semana que viene vamos entonces a leer la vida de la monja Kema. Sí, la monja Kema fue la directora, digamos, de las monjas durante una gran parte de la vida de Buda. Era conocida por su sabiduría, así que vamos a leer su vida el viernes que viene. Y el otro viernes, dentro de 15 días, vamos a leer un sutta al respecto, que también es una pequeña bombita, como para seguir y continuar este estudio que estamos haciendo de personajes y suttas juntos y relacionarlos. ¿Sí? Bueno, ¿les parece si compartimos méritos? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor, que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio de la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del mundo. Sadhu, sadhu. Gracias, gente. Gracias a Buenas todos. noches. Nos estamos viendo. Chao, Maru. Gracias a todos. Chau, chau. Fede, Sí. Nirvana Express podría ser una tienda de Apple. Buen fin de, pásenlo bien. Igualmente. Que mejores. Fede. Gracias.